Día. Hoy iniciamos el segundo encuentro del curso teórico de conductor náutico. El encuentro de hoy va a ser un encuentro bastante denso en información, ¿sí? En sí, digamos, los encuentros son cuatro, todos tienen bastante información. Bueno, no es la excepción. Eh, Vamos a dividir la clase como en dos partes, ¿sí? En la primera parte, que ya estamos arrancando, bueno, vamos a ver radiocomunicaciones aplicadas a la náutica, ¿no es cierto? Y conceptos de fondeo. En la segunda parte vamos a ver algo vinculado con motor y maniobra, sobre todo maniobra de remolque, ¿sí? Bien, ya empezamos entonces con lo que son comunicaciones y les cuento, en náutica, en el año 1965 se hizo un código internacional en donde se dedicaron a recolectar, a organizar todos los tipos de comunicación posibles entre embarcaciones o entre una estación, digamos, costera y una embarcación. Y ahí hicieron un listado y dentro de ese listado en el cual, digamos, hay métodos de comunicación prácticamente fuera, o sea, están vigentes, pero están en desuso, como por ejemplo utilizar banderas para comunicarse, pero está vigente, existe códigos de banderas de una sola letra, existe el código Morse con luces o con sonidos. Obviamente me puedo comunicar a través de un megáfono, utilizando la voz, radiotelegrafía, radiocomunicaciones. Hay un modo de comunicación también de acuerdo a la posición de los brazos, con o sin banderas, que significa en cada posición de brazos una letra o un número. Y también está el modo de comunicación mediante pirotecnia, ¿sí? Nosotros como conductores náuticos, de todo esto, los requisitos que tenemos para comunicación son muy pocos, ¿sí? Básicamente están centrados en el punto 6 y 8 que aparecen acá, que son las radiocomunicaciones y algo de pirotecnia que tengo que tener a bordo, que son las bengalas. En este listado del año 65 todavía no estaban incluidos los modos de comunicación actuales, ¿no es cierto?, a través de el uso de satélites. Hoy en día puedo estar en el medio del mar y puedo tener, por ejemplo, WhatsApp tranquilamente. Dentro de la ordenanza 118, que está compartida en la bibliografía, yo les comentaba la clase pasada, esta tablita que está en la ordenanza, esto no es la ordenanza, es una tabla de la ordenanza nada más, ¿no? Es mucho más amplia la ordenanza. Eh, pero en esta tabla se establecen los elementos de seguridad y las señales de pirotecnia que yo necesito para tener a bordo. Los elementos de seguridad están diferenciados, digamos, por rubro: instrumental náutico, instrumental electrónico, ¿sí? Pirotecnia, lucha contra incendio, etcétera. Pero a su vez están diferenciados en columnas de acuerdo al tipo de navegación que yo voy a hacer. Acá están todos los tipos de navegaciones posibles. Ustedes o nosotros como conductores náuticos deberíamos centrarnos en la columna que dice aguas protegidas y en la subcolumna de motor, o eventualmente costera marítima motor, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que dentro del instrumental lo único que me pide es que tenga una sonda de mano, por ejemplo. Una sonda de mano es un escandallo, es un elemento manual, una plomada con un cabo que me permite sondear las profundidades, lo mínimo, para saber si tengo agua o no. Pero acá donde dice instrumental náutico electrónico, ¿sí? Tengo que tener un equipo de transmisión y recepción VHF, ¿sí? Fíjense que entre paréntesis, acá hay un número 8. Cuando vamos a la letra chica, en el punto 8, que está aquí abajo, dice: este equipo, el VHF, puede ser reemplazado por un equipo portátil HT, ¿sí? Un handy, y en zonas de navegación costera restringida y aguas protegidas, en los cuales yo sé que tengo cobertura de celular, puede ser reemplazado ese equipo por un celular
¿sí? Con GPS, pero tengo que tener garantizada la cobertura. ¿Qué características tienen las comunicaciones de radio? Bueno, las comunicaciones de radio son la característica es que es una banda portadora, una frecuencia portadora. En este caso, en el VHF es de muy alta frecuencia y sobre esa banda portadora se modulan los sonidos y las señales provocadas por la voz, ¿sí? El nombre VHF tiene que ver justamente con la frecuencia de esta banda portadora. VHF significa muy alta frecuencia en inglés, Very High Frequency, ¿sí? Hay otro tipo de comunicación que se utiliza y se utilizaba mucho más antes del arribo de las comunicaciones satelitales, que era el HF o BLU, ¿sí? Que tenía un concepto de comunicación diferente, pero se utilizaba para las comunicaciones en alta mar. Lo que nosotros usamos es el VHF, el de muy alta frecuencia, porque tiene una característica el VHF, y es que las descargas atmosféricas, o sea, las descargas eléctricas, los rayos, no interfieren en las comunicaciones. Lo que estamos viendo acá a la izquierda es un handy, también llamado HT, y en este caso es un handy VHF, o sea, de muy alta frecuencia. En el handy, la característica que yo tengo es que en mi mano tengo todo, ¿sí? Tengo, digamos, los selectores de canal, tengo el control de volumen, tengo la antena, tengo la batería, todo en mi mano, ¿sí? Con lo cual también la antena, por ejemplo, va a estar a la altura de mi mano. Si yo estoy sentado en la lancha, la antena va a estar a 1 metro por sobre el nivel del agua. Si me paro, 1,50 m, 1,70 m, ¿sí? Lo que vemos a la derecha es parte de una estación base, digamos, de radio VHF típica, por ejemplo, en un velero, en un yate, pero no está completo el sistema acá. En esto que yo veo, estaría faltando la antena, que normalmente si fuera un velero está en el tope del palo, vamos a suponer a 9, 10 metros sobre el nivel del agua. Y aparte hay un banco de baterías o una batería con mucha más capacidad que la batería que yo tengo en un handy, ¿sí? Esto hace que, si bien ambos equipos son VHF, posean posibilidades de transmisión distintas, porque el de la derecha, como tiene una batería similar a la batería de un auto, como mínimo, ¿sí? Me permite transmitir entre 5 y 25 watts promedio, y el equipo que yo tengo en la mano entre 1 y 5 watts. Entonces la diferencia de potencia es muy diferente, mucho más amplia en el caso de los equipos que no son handy. Y además la antena no la tengo en la mano, sino que va a estar, por ejemplo, en un velero a 9, 10 metros de altura. Eso hace que las posibilidades de comunicación sean muy diferentes. ¿Y por qué son distintas las posibilidades de comunicación? Bueno, fundamentalmente porque la desventaja o la característica, vamos a decir, para no decir desventaja, la característica de las comunicaciones en muy alta frecuencia es que la señal, la banda portadora, viaja en línea recta. Para decirlo de otra manera, tiene que haber contacto entre las dos antenas, la emisora y la receptora, para que se pueda establecer la comunicación. Como sabemos, la Tierra no es plana. Entonces, si no es plana, en un momento, al alejarme, yo voy a dejar de ver la antena receptora. Con lo cual, como en el dibujo que está aquí arriba, este velero está emitiendo una señal, tiene la antena en el tope del palo, pero la comunicación llega hasta este punto donde yo tengo el mouse, que es su horizonte. Luego el horizonte se deprime, digamos, por la curvatura de la Tierra, y este otro velero tiene su antena aquí, pero no capta la onda de aquel velero que está más allá de su horizonte.
Quiere decir que dentro de mi horizonte visible se pueden hacer las comunicaciones. Por eso, cuando levanto la antena, más lejos puedo ver y más horizonte tengo. Pero si yo tengo un horizonte más distante, más lejano, voy a necesitar mayor potencia en el equipo transmisor para poder alcanzar ese horizonte. Ese es el principio de la comunicación con VHF, ¿sí? Que son comunicaciones directas al horizonte. El equipo que mencionaba antes, que se usaba para comunicaciones, o se usa todavía, que se llama HT, o también llamado banda lateral única BLU, tiene otra característica. La onda, ¿sí? La comunicación no es directa, no viaja en línea recta, sino que se eleva hasta la ionosfera, ahí rebota sobre la superficie del planeta, rebota en la ionosfera, y esos múltiples rebotes son los que permiten a la señal alcanzar puntos más distantes del horizonte. Nosotros vamos a tener VHF, vamos a estar en línea recta. Entonces, de acuerdo a la altura, ¿sí? de la antena, es la posibilidad de comunicación. En el cuadro de la izquierda vemos aproximadamente las capacidades, digamos, de comunicación, los horizontes posibles entre antenas de distintas alturas. Por ejemplo, si yo tengo dos embarcaciones tipo lanchas que tienen handy, o si no fuera un handy, una estación base, pero con la antena a 1,5 metros de altura, ¿sí? Por más que tenga mucha potencia, el horizonte va a estar aproximadamente a 10 kilómetros, que son 5,51 millas náuticas. Esto es así por la curvatura de la Tierra, ¿sí? Entonces, mi alcance máximo va a rondar los 10 kilómetros, ¿sí? En condiciones de propagación atmosféricas propicias puedo tener un poquito más, pero no mucho más, ¿sí? Luego lo que vemos como a medida que las antenas se van levantando, las distancias van aumentando. ¿M? Recuerden que estas distancias que aparecen acá no son kilómetros, sino que son millas náuticas. Por eso dice NM, está en inglés acá, Nautical Miles, ¿sí? Millas náuticas. Entonces, una milla náutica son 1.852 metros, casi 2 kilómetros. ¿Está? Eh, ¿Qué sucede entonces si yo tengo algo más allá de mi horizonte? Bueno, probablemente no me pueda comunicar y a veces se suele hacer, es bastante frecuente, trabajar con una estación repetidora. Esa estación repetidora, si yo estuviera en tierra, puede ser una estación fija, que tome la señal y la repita por la misma banda, pero también se puede establecer un sistema de tipo puente con otra embarcación, ¿sí? O sea, cualquiera de nosotros podemos asumir el rol de una estación repetidora y recibir un mensaje y retransmitirlo, ¿sí? En ese caso estaríamos en el medio entre dos embarcaciones que no se pueden comunicar. Recibo la pregunta, la retransmito, recibo la respuesta, la retransmito. Eso se llama hacer puente. Dentro de lo que se denomina como muy alta frecuencia, ¿sí? La muy alta frecuencia se considera entre 30 y 300 MHz. Entre 30 y 300 es VHF. Pero dentro de esos 30 y 300 MHz hay una banda entre 156 y 162 MHz que se llama banda marítima, ¿sí? O banda marina. Las comunicaciones de los equipos VHF marinos, que son los nuestros, trabajan entre 156 y 162 MHz. Dentro de esa frecuencia, de esa banda marina, existen canales predefinidos.
esos canales ya está establecida la frecuencia en la que trabajan, ¿sí? Y muchos servicios, ¿sí? Definen, digamos, para distintas actividades qué canal ocupan. El único que es internacional, que en cualquier lugar del mundo ustedes van a poder utilizar para una llamada de socorro, emergencia o seguridad, es el canal 16. El canal 16 está dedicado para eso, no se puede transmitir nada que no sean llamadas de socorro, urgencia o seguridad, ¿sí? Y lo monitorean y lo escuchan, o lo deberían escuchar, todas las embarcaciones cuando están navegando, ¿sí? Asimismo, todas las estaciones costeras están atentas al canal 16 por esta situación. Ahora, después para los intercambios frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, para informar una salida a navegar, para informar un arribo, para pedir el pronóstico meteorológico, la altura de marea, lo que sea, se establecen canales, ¿sí? Y cada servicio, por ejemplo, de guardacosta, modula en un canal diferente. Eso no está unificado en todo el país, no es que la prefectura en todo el país está el canal, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Entonces, si yo voy a navegar a algún lado, yo sé que, obviamente, por ejemplo, prefectura va a estar siempre atenta al canal 16, porque es el canal de urgencia. Pero además tendría que averiguar en qué otro canal modula. Por ejemplo, en Puerto La Plata, modula en el canal 71, ¿sí? Que es el mismo canal que utilizan los clubes náuticos de acá de la región. La prefectura uruguaya modula en el canal 11, ¿sí? Y tanto la prefectura uruguaya como la argentina están atentas al canal 16. Seguramente ya están habituadas y habituados a comunicaciones radiales, pero bueno, a efectos del curso vamos a repasar un poco esto. Primero, las comunicaciones no son punto a punto, no están cifradas de un punto al otro y solamente se comunican entre esos dos barcos. Cuando yo emito un mensaje parado en un canal, es como si fuera un mensaje en broadcast, o sea, todas las estaciones que están en ese canal van a recibir mi mensaje, todas van a escuchar la conversación, ¿sí? Entonces, yo también voy a escuchar las conversaciones que están en desarrollo. No tengo que interferir en las comunicaciones hasta que terminan su desarrollo. Cuando me comunico con una estación costera, me tengo que ajustar a lo que la estación costera me está indicando, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Yo llamo al canal 71, llamo a prefectura y digo que me comunico para informar salida a navegación a zona Larrada, ¿sí? Velero, por ejemplo, Petrel. Cambio. Y la estación de guardacosta me va a ir, o el control de puerto, me va a ir pidiendo a mí la información. Me va a decir, bueno, repítame el nombre del velero, quién es el responsable, cantidad de tripulantes, número de matrícula, un teléfono a bordo, hora de retorno, club de amarre, todo eso me lo va a ir preguntando la estación costera, ¿sí? No es que yo lo llamo y le paso toda la información. Yo paso y le digo por qué lo llamo. Y después la estación costera maneja la comunicación, ¿sí? Las estaciones costeras son las únicas que están, digamos, autorizadas a interrumpir comunicaciones por razones de seguridad. Está como convención, digamos, está prohibido emitir, transmitir sin antes identificarme. Van a ver que siempre en las comunicaciones radiales cuando yo inicio, digo aquí Petrel, por ejemplo, digo el nombre del barco, ¿no? Aquí Velero Petrel o aquí Petrel, y después empiezo a hablar, ¿sí? Y las comunicaciones hay que establecerlas o intentar establecerlas primero en baja potencia, ¿sí? Y luego, si es necesario, porque la calidad no es buena o simplemente no me pude comunicar, tengo que aumentar la potencia, ¿sí? Eso me va a hacer ahorrar mucha batería porque las comunicaciones insumen mucha energía. Un error bastante común
cuando uno no está habituado a radiar, es decir primero, como nos tenemos que identificar, un error bastante común cuando radiamos es decir primero el nombre de quien está radiando, ¿sí? Si yo soy el velero Petrel y me quiero comunicar con el control de puerto o el control Monte Santiago o Monte Santiago, como le decimos acá en la zona del puerto, y quiero comunicarme con ellos, primero tengo que llamar su atención. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, tengo que estar con la radio encendida, me paro en el canal, por ejemplo, el 71, ¿sí? Y modulo lo siguiente. Control Monte Santiago, control Monte Santiago para velero Petrel, ¿sí? O sea, fíjense, dije 3 veces control Monte Santiago o simplemente Monte Santiago y luego dije para o aquí y el nombre de mi embarcación. Y me quedo esperando. Si no me responden, vuelvo a repetir, Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel, y ahí voy a escuchar seguramente, sí, aquí Monte Santiago, adelante Petrel. Y yo le digo, y ahí empiezo el intercambio, ¿sí? Entre cada, entre cada cambio, no se modula a la vez, tengo que darle la voz al otro con cambio, con over en inglés, ¿sí? Cambio, cambio. Y cuando finalizo la comunicación, ¿sí? Siempre que me dan una indicación, tengo que confirmar la recepción del mensaje porque el otro no sabe si yo lo escuché. Entonces, confirmo, ¿sí? Simplemente puedo decir recibido, puedo decir Romeo, puedo decir confirmo, puedo decir QSL, ¿sí? Y finalmente, cuando se termina el intercambio, se termina con un cambio y fuera y luego no se modula más, ¿sí? Pero no apago la radio, me quedo, como uno dice, QAP, me quedo en la frecuencia atento, ¿sí? Eh, Existen también, además de estas normas, ciertas normas de cortesía. O sea, que yo esté modulando por radio no quiere decir que al operador no le pueda decir buen día o que cuando estoy por interrumpir la comunicación se diga, bueno, buenas noches, buena guardia, cambio y fuera, ¿sí? Y van a ver que ellos también en los controles de puerto, cuando yo estoy zarpando, me van a también saludar con buen día, me van a decir buena navegación o buenos vientos, ¿eh? Y cuando regreso, se termina la comunicación también con un buen amarre, puede ser que nos digan, bueno, buen amarre, buen atraque, y nosotros le decimos buena guardia, cambio y fuera. A veces cuando yo doy el cambio y fuera, no me responden y escucho 2 golpes de horquilla, tac, tac. Bueno, esa es la confirmación de la recepción. Yo les comentaba hoy que hay un canal, que es el canal 16, que corresponde a la frecuencia 156.8 MHz, ¿sí? Ese canal es el canal de socorro, urgencia y seguridad en todo el mundo. Es un canal dedicado exclusivamente para eso. Entonces, no puedo ocupar ese canal para otro tipo de comunicaciones. Si yo estuviera llegando a un puerto y no hice los deberes, entonces no sé, ese prefectura, por ejemplo, me voy para, por decir algo, para Quilmes. Y estoy llegando a Quilmes y digo, uy, no sé en qué canal modula Quilmes, ¿sí? Y resulta que no es el mismo que La Plata. Entonces, ahí lo que puedo hacer es pararme en el canal 16, llamo al control Quilmes y seguramente Quilmes, cuando me reciba la comunicación y se dé cuenta que no es una emergencia, me diga, pasamos a canal tanto. Y me pasan, me sacan del canal 16 para liberarlo y paso a otro canal. ¿Sí? Eso se suele hacer. Lo ideal es no modular en el 16. Entonces recuerden, canal 16, 156.8 MHz, y desde el teléfono celular, que es una opción, habíamos dicho, para navegar, el número de emergencias náuticas es el 106, 106, ¿sí? Obviamente, además de tener el 106, si yo voy a navegar, debería tener agendado el teléfono directo, ¿sí? Número telefónico
de la guardia de prefectura de la zona en donde estoy navegando. Es lo más directo, porque si yo llamo al 106, va a ir o al 911 o va a ir a un centro de atención y de ahí lo van a derivar. Entonces, directamente, si yo llamo tengo agendado también los números locales, es una alternativa más válida de comunicación e incluso directa. Dentro del canal 16 puedo hacer 3 tipos de llamados. Todo esto que estoy comentando acá, este slide, son preguntas de examen en todas las categorías náuticas, ¿sí? ¿Cuál es el canal de socorro, urgencia y seguridad? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Y cuál es el número telefónico, ¿sí? De emergencias náuticas? La otra pregunta es, ¿cuáles son las llamadas de socorro, urgencia y seguridad? ¿Sí? La llamada de socorro, que es la llamada extrema, es el caso del SOS, es Mayday, ¿sí? ¿En qué caso se utiliza? Bueno, se utiliza cuando el barco, y también lo utilizan los aviones, se encuentra en un peligro grave e inminente que pone en riesgo la embarcación y la vida de los tripulantes. También si el barco estuviera bien y uno de los tripulantes tiene que ser evacuado o tiene que ser atendido en forma inmediata, corresponde un Mayday. Siempre que hay riesgo de vida, riesgo para la vida, hay que emitir un Mayday, ¿sí? Mayday es una palabra deformada del francés, no significa nada en particular. Hoy en día, Mayday dicho así, en realidad Mayday en francés es ayúdeme, ¿sí? Entonces, en la guerra se modificó, parece una palabra inglesa, pero no es nada, es un código. Y cuando yo emito el Mayday, lo hago por canal 16. ¿Ven que dice por 3? Al lado Mayday por 3. Bueno, ¿por qué? Porque supongamos que el barco yo estoy en el velero Petrel, que tiene una vía de agua. ¿Se acuerdan lo que es una vía de agua? Tiene un rumbo, una rotura en el casco, por donde tiene una vía de agua y no la puedo controlar. Y yo sé que tarde o temprano me voy a terminar hundiendo, ¿sí? Entonces, nos disponemos a un posible abandono, nos abrigamos, nos ponemos los chalecos salvavidas, agarramos algo de agua, agarramos una radio, una linterna estanca, lo que tengamos, y llamo por el canal 16, ¿sí? ¿A quién llamo? En realidad no llamo a alguien en particular, ¿sí? Este llamado en Mayday, el de Pam Pam también y el de seguridad, todos los llamados que se hacen en el canal 16, no es a alguien en particular, es a cualquiera que me escuche, ¿sí? Entonces, ¿ven que dice por 3? Porque ¿cómo sería la comunicación? Mayday, 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 velero Petrel, Mayday. Dejo pasar un segundo y digo, Mayday, velero Petrel. En proximidades de la boya Houston, velero Petrel, 4 tripulantes a bordo, nos disponemos a abandonar la embarcación, estamos haciendo agua eh, y puedo dar cualquier dato adicional. Las características del barco, el color, la cantidad de palos si fuera un velero, el color del casco si fuera un tracker, una lancha, ¿sí? Conclusión, tengo que decir 3 veces la característica de la llamada, el nombre del velero, una vez después de vuelta a Mayday. Lo ideal sería dejar pasar unos segundos. ¿Por qué? Porque el otro puede ser otro velero o otro pescador, otro barco que esté por la zona y no va a estar con una libreta y un lápiz esperando que yo lo llame. Entonces, Mayday, 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 velero Petrel, Mayday. Y ahí en ese momento, los que están escuchando, che, a ver, subí la radio, hagan silencio, dame algo para anotar. Dejo pasar unos segundos yo por eso. Y luego digo, Mayday, velero Petrel. Inmediatamente después doy la posición. Lo primero que doy es la posición, incluso antes de decir lo que está pasando. La posición, recuerden, la puedo dar con latitud y longitud o la puedo dar con una referencia geográfica. Yo recién dije en proximidades de la boya Houston o Don Agustín, una boya dije. ¿Está? Podría decir en posición, latitud tanto, longitud tanto. ¿Está? Pero bueno, tengo que tener un GPS y la otra persona tiene que tener para anotar, porque si no, no se va a acordar. ¿Está? Luego de eso, ahí sí,
digo, ¿qué está pasando? No sé, tengo una vía de agua, no la puedo controlar, nos hundimos. Digo la cantidad de tripulantes, el estado de los tripulantes, las características de la embarcación, todos los datos que puedan servir para el auxilio, ¿sí? El otro llamado es pan pan. También lo van a encontrar en los libros como pané pané, que en francés es algo así como averiado, roto, pané, ¿sí? Pero pan pan se dice, ¿eh? También dice 3 veces. ¿Por qué? Porque yo cuando lo radio, pam pam, pam pam, pam pam, pelero, petrel, pam pam, dejo pasar unos segundos y repito, pam pam, velero, petrel, doy la posición y luego comento por qué estoy radiando un pam pam. El pam pam es un tipo de llamado que es muy urgente relativo a la seguridad del barco, pero no es un pedido de socorro, ¿sí? En este caso podría ser el mismo barco que está haciendo agua, ¿sí? Que estoy con las bombas funcionando a full, por decir algo, y que está siendo controlada la entrada de agua, pero no solucionada, y yo decido retornar. Entonces, eh, radio, informo que tengo ese inconveniente y que estoy retornando a puerto. Este llamado está diciendo, estoy en una navegación de urgencia, de emergencia, pero no es que me vengan a buscar con un helicóptero o con otra embarcación. Estoy diciendo, estén atentos a mí, porque, no sé, por ejemplo, en un velero se me rompió el timón y lo arreglé con lo que encontré a bordo y estoy volviendo. O puede ser porque incluso un pam pam podría ser una persona que se golpeó y se quebró un tobillo y el compañero lo está regresando. No es un Mayday, no te van a ir a buscar con un helicóptero, ¿está? Pero es una situación que reviste atención, bueno, una urgencia. Eso es pam pam. Normalmente no se radia pam pam, directamente radian Mayday. ¿Por qué? Porque el pam pam requiere cierta experiencia, cierto conocimiento, saber evaluar la situación y decir, bueno, esto es un pam pam y no un Mayday, ¿sí? Y ante la duda, siempre los navegantes deportivos radian un Mayday, vengan a ayudarme, ¿está? Después resulta que no era un Mayday, era un pam pam, pero bueno, no importa, ante la duda, siempre es preferible pedir socorro a intentar enfrentar algo para lo cual quizás no tenemos las herramientas, ¿sí? Tengan en cuenta también que yo puedo radiar un pam pam y la evolución de los acontecimientos pueden hacer que la situación a bordo cambie y que eso pase de ser un pam pam a ser un mayday, ¿eh? Y en ese caso radiaría de vuelta un mayday. El segurité es un mensaje de seguridad. Se radia exactamente igual, ven que dice 3 veces. Siempre se hacen los mensajes estos, el nombre del barco, y luego se da, en los 3 casos, primero la posición en la que estoy y después la característica del llamado. Los mensajes de seguridad son para transmitir novedades relacionadas o acontecimientos relacionados con por ejemplo, en este caso, con la seguridad para la navegación. Por ejemplo, yo salgo a navegar y veo que una boya que debería estar en un lugar no está, o que se corrió, o que está con la luz apagada, o veo pasar flotando un contenedor, o veo, como ha pasado en el Río de la Plata o acá en el canal de acceso al puerto, veo aparecer un cachalote, una ballena chica o un lobo marino. Un avistaje de fauna puede ser un segurité. O sea, no es un pedido de ayuda, simplemente estoy avisando a los navegantes de la zona que algo inusual que puede afectar a la seguridad está sucediendo, ¿sí? Una sudestada muy grande y quizás elementos que están en la costa salen a flotar y están a la deriva. Hubo una tala del monte, había troncos, creció el río y se llevó todos los troncos, ¿sí? En los canales fueguinos, con Segurité, cuando un buque grande va a entrar a navegar por un canal estrecho, avisa que va a iniciar la navegación por ese canal con tal sentido, de tal punto a tal punto,
y cuando termina de pasar por el canal, emite otro segurité y avisa que terminó la navegación, para que no se meta nadie, digamos, en contramano, por decirlo de alguna manera, y quede envuelta encontrada en medio del canal y no puedan detener los barcos. ¿Se entiende? Estos tres son los llamados que se pueden hacer por el canal 16, los únicos. ¿Sí? Importante para cualquiera de las tres comunicaciones, hablar despacio, modular claramente, identificarse. Por eso, Mayday, 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 velero Petrel, Mayday, no es Mayday, y después dicen, che, ¿quién radió? No se sabe. ¿Sí? Especificar la posición lo más clara y precisamente posible, evitar localismos. ¿Sí? ¿Qué son los localismos? Bueno, son los conocimientos que solamente el lugareño sabe. Entonces, si yo radio un Mayday porque me estoy hundiendo y a su vez estoy diciendo, estoy en la costa hundiéndome frente al rancho de Pepe. Y justo pasaba por ahí un navegante que no es de la zona, no sabe quién es Pepe. ¿Se entiende? En cambio, si yo le doy la referencia, alguna referencia costera, alguna boya, algún elemento como una toma de agua, ¿se entiende? Esas son indicaciones de conocimiento de área geográfica. Y si no, lo más preciso, latitud y longitud, que lo puedo sacar del GPS, incluso del GPS del celular. ¿Sí? Tengo que decir el número de personas a bordo, sobre todo para los mensajes de Mayday y de Pam Pam, el número de personas a bordo, porque de esta manera los rescatistas saben a cuántas personas buscar, la gravedad, ¿sí? Para qué se tienen que preparar. Y si uno recibe una alerta de otro barco, ¿sí? Es importante que ante un llamado de estas características, sobre todo el Mayday o el Pam Pam, uno informe la recepción. Sí, está comprobado que, por ejemplo, si yo me tengo que tirar al río y emito un Mayday, me alarga la expectativa de vida, me da ánimo saber que alguien me escuchó. Si no, salto al agua y no tuve respuesta. Pero si alguien me responde y me dice, estoy a tantas millas, llego en media hora, llego en 10 minutos, retransmito el mensaje, ya vamos para allá, eso me da tranquilidad, me da ánimo y me da expectativa de vida. ¿Está? Por otro lado, les comento, estamos obligados a asistir. ¿Sí? Si escuchamos algún mensaje de Mayday o de Pam Pam, tengo que responder. Y si estoy cerca de la zona, tengo que asistir. ¿Sí? Y también puedo retransmitirlo yo a prefectura o a la estación guardacostas y ellos me dirán, intervenga o no intervenga, pero no lo puedo decidir yo. Yo estoy obligado a intervenir. ¿Sí? La única excepción a intervenir, y lo voy a tener después que tendré que hacer un descargo y comprobarlo, es que la intervención pudiera poner en riesgo a mi embarcación y a mis tripulantes. Un ejemplo, vamos a suponer, un barco se va contra las piedras y me piden ayuda y yo digo, bueno, me puedo acercar hasta acá, porque si me acerco más me va a pasar lo mismo que al otro barco. ¿Está? Bueno, esos son los límites de intervención. ¿Está? Si no, es abandono de persona. Dentro de lo que es comunicaciones de radio, para el examen no les vamos o no les van a preguntar nada más que esto que les acabo de decir. ¿Sí? Lo que les muestro ahora es información complementaria que es aplicable, algunas de ellas, a las comunicaciones de radio. Por ejemplo, acá tenemos un código internacional de señales simplificado y hay varios códigos acá metidos en este cuadro. Por un lado tengo, yo les decía, banderas de una sola letra. Cada letra corresponde a una bandera. Esto se sigue usando, pero nosotros en navegación deportiva realmente no. Cada una de estas banderas corresponde a una letra, ¿ven? A, B, C, D, E. Debajo de esta letra hay un puntito y una raya abajo de la A. Abajo de la S hay 3 puntitos. Abajo de la O hay 3 rayas. ¿Ven? Bueno, ese es el código Morse. Las rayas y los puntos las puedo hacer con distinta duración, si fuera una señal acústica,
y también con distinta duración si fuera un destello lumínico, como si fuera una linterna, ¿sí? El punto es un destello corto y una luz larga es la raya, ¿sí? Del código Morse, lo único que deberían saber ustedes, obligado, después lo otro es complemento, ¿no? Pero con código Morse es transmitir un SOS. El SOS es el equivalente del Mayday, ¿sí? Y como vemos acá, 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos es un SOS. ¿Sí? Yo con una linterna prendo la linterna, no es que la prendo y la apago, la prendo y la apago, la prendo y con la mano tapo la linterna y abro o destapo 3 veces cortas, 3 veces largas y 3 veces cortas y ya es un SOS. ¿Sí? Eso es lo único que deberían saber del Morse, nada más. Lo otro que es complementario y es de mucha utilidad es que sepan el código de alfabeto fonético o el código fonético del alfabeto, ¿sí? ¿Qué es el código fonético? Bueno, cada letra corresponde a una palabra. Esto es a nivel internacional, o sea, ustedes se van a Estados Unidos y la A es alfa, la B es bravo, la C es Charlie, ¿sí? Se van a China y la D es delta, la E es eco, la F es foxtrot, ¿sí? Esto es internacional. Cuando ustedes deletrean, ¿sí? Utilizan el alfabeto fonético. Si yo estoy en Estados Unidos, no le voy a decir con B de burro, tengo que decir bravo. Y ellos dicen bravo también, aunque no sea una palabra de origen sajón, ¿no? ¿Está? Aunque no sea una palabra del inglés. ¿En qué casos le van a pedir que modulen? Bueno, acostúmbrense quienes tengan apellidos complicados o nombres de embarcaciones complicadas. Cuando radían una salida, por eso hay que ponerles nombres sencillos a los barcos, le van a hacer que deletreen el nombre, ¿sí? Si no fuera un nombre sencillo. En el caso mío, cada vez que salgo me piden el apellido, ¿sí? Así hace 20 años que estoy deletreando el apellido cada vez que salgo, ¿eh? Eh, en el caso mío tiene más consonantes que vocales mi apellido, entonces tengo que deletrear. ¿Cómo se deletrea? Bueno, no es que digo con B de bravo, digo directamente bravo. Le aviso a quien me está escuchando en la radio, o él me va a pedir codifique, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decir náutica, del otro lado me dicen codifique. Entonces ustedes dicen November, Alpha, Uniform, Tango, India, Charlie, Alpha. Eso es náutica, ¿sí? Lo que deberían saber ustedes, el nombre de su barco y el apellido, ¿sí? Esto no se toma en el examen, sí para timoneles. Los timoneles lo tienen que saber. Dentro de las comunicaciones hay otro código también, que es el código Q. Lo habrán escuchado, por lo menos habrán escuchado alguna vez algo en código Q. Por ejemplo, el QSL, que es el recibido. El código Q es un código que surge en la Primera Guerra Mundial, es para comunicaciones radiales, generalmente era para preguntas, por eso era la Q de question. Entonces uno le preguntaba al otro dónde estás, cuál era la posición, y le decía QTH. Entonces el otro ya sabía que le estaba preguntando dónde estaba. Entonces hay una forma interrogativa y una forma afirmativa. QTH es la posición, QTI es el rumbo, QTJ es la velocidad, QSL es el recibido. Yo el QSL lo he escuchado hasta en los radiotaxis, cuando modulaban en los remises, en vez de decir recibido, decían QSL. Código Q está vigente, esto se los comento no porque lo tengan que saber, pero si alguno dice, che, nos vamos a pescar y eligen un puerto, no sé, en la Patagonia o un puerto marítimo, los operadores de radio es muy común que utilicen el código Q. En las zonas más urbanas, más deportivas, los radiooperadores no utilizan tanto el código Q porque al ser personal civil el que radia, no están acostumbrados a estos códigos. Piensen que esto es muy útil, yo les decía, en las zonas de mar, porque modulan con barcos chinos, modulan con barcos de todas las nacionalidades y
hay muchos idiomas dando vuelta. Entonces esto simplifica mucho la comunicación. ¿Mm? Y obviamente existen otras posibilidades de comunicación no exigibles que aumentan la seguridad, ¿sí? Que también emiten señales de radio, pero que en este caso toman los satélites. Y esto es lo que se llama una PLB, es una baliza personal, ¿m? Eh, de, de seguridad, que en este caso lo que hace es emitir directamente emite un Mayday al accionarse, ¿sí? Existen otras que además de darme la posibilidad de emitir un Mayday, me permiten hacer mensajes de texto, recibir información meteorológica, ir indicando a otros puntos mi posición, etcétera, ¿sí? El operativo que se realiza a partir de un Mayday se llama SAR. Habrán escuchado el operativo SAR a cargo de la Armada o a cargo de Prefectura. Bueno, el operativo SAR, SAR en inglés es búsqueda y rescate, Search and Rescue, ¿sí? Eso quiere decir SAR. Lo coordina la Armada Argentina, pero lo delega en prefectura muchas veces, ¿sí? Entonces, el centro de atención SAR está coordinado por la Armada y lo puede ejecutar la Armada, lo puede ejecutar prefectura, y nosotros como navegantes deportivos podemos también intervenir en un operativo SAR. ¿En qué caso? Bueno, si por ejemplo yo estoy navegando y se está hundiendo una lancha y, y saben que yo estoy en la zona y que puedo asistir antes que ellos, me pueden contactar y pedirme que intervenga. ¿Mm? Esto es muy usado en el mar, en donde las distancias son muy grandes y, por ejemplo, se está hundiendo por decir algo, un crucero o un velero y hay un buque de pesca cerca. Entonces se llama al buque pesquero y se pide que lo asista. Alternativas de celulares, de comunicaciones satelitales, hay muchísimas y ahora, sobre todo con el tema de Starlink, bajaron mucho el costo, ¿no? Se puede tener una antena móvil en cualquier lado. Bien, con esto terminamos lo que es comunicaciones, arrancamos con fondeo. ¿Mm? Fondeo, ¿qué es fondear? Fondear, como la palabra lo indica, es vincularme con el fondo. ¿Sí? ¿Y en qué caso me vinculo con el fondo? Bueno, cuando arrojo el ancla o las anclas. ¿Y para qué lo hago? Para mantener una posición. Esa posición la quiero mantener básicamente por seguridad. No quiero que el viento y que la corriente me lleven y que me pongan en peligro. Entonces, como dice aquí, el fondeo, la acción de fondear, es la acción de vincular la embarcación con el fondo o el lecho marino. Ese fondo o lecho marino no es igual en todo el mundo, ni siquiera en todo, por ejemplo, el Río de la Plata es igual o en una laguna, no es igual en toda la laguna. Hay lugares donde puede haber arcilla, tosca, puede haber vegetación en un lugar y en el otro no, puede haber arena, ¿sí? Puede haber piedra. Entonces, las características del fondo es lo que se llama tenedero, las características de material que me tienen, me dan agarre, sujeción, se llama tenedero. ¿Cómo me vinculo? Yo les decía, mediante una o varias anclas, ¿sí? Y una línea de fondeo, digamos, un elemento lineal, que puede ser un cabo, una cuerda, un cabo, o una cadena, o una combinación de cadena y cabo, ¿sí? Que se llama TEA. TEA. Esa TEA me vincula, en este caso en la foto, ven, es la proa de un barco, en este caso es cadena que se vincula con un ancla, ¿sí? Si voy a la ordenanza que hoy les comentaba, donde tenemos tanta información, en esta ordenanza vemos que dentro de los elementos de seguridad, ancla, cadena, cabos y eventualmente cables, de acuerdo a la embarcación, son obligatorios, ¿sí? Son elementos de seguridad. No es que yo salgo en la lancha y salgo sin ancla, porque ustedes dicen, no, no voy a anclar. No, tengo que llevar el fondeo. ¿Por qué? Porque si me quedo sin motor, tengo que mantener la posición. Si no, me va a llevar el viento o me va a llevar la corriente y voy a terminar, si estoy en el río, voy a terminar en el mar.
¿sí? Entonces, tengo que mantener la posición. Por eso es obligatorio, es un elemento de seguridad. El ancla, la cadena y los cabos tienen que ir acordes, dice la norma, a las medidas y tipo de embarcación. Correcto, pero también tienen que ir acordes a otras cuestiones que no son solamente el tipo de embarcación. Tienen que ser acordes a los lugares donde yo voy a fondear, los fondeaderos. Tienen que ser acordes por ejemplo, el ancla tiene que estar acorde con la cantidad de TEA, de cadena y cabo que yo tenga. También tiene que estar acorde a las condiciones de corriente. No es lo mismo fondear en una laguna donde no hay corriente a fondear en un río donde sí hay corriente, corriente de marea o corriente normal del río. Tiene que ver también las condiciones meteorológicas para la elección del ancla, de la cantidad de metros de cadena, por ejemplo. No es lo mismo fondear un día tranquilo que un día con viento y con mucha ola o aguantar una tormenta, ¿sí? Y después, obviamente, también en ese dimensionamiento tiene que ver la maniobra que yo elija para fondear, porque si yo fondeo con un ancla, tendré una necesidad, si fondeo con dos anclas, tendré otra. Existen infinidad de anclas, solo estas son algunas, ¿sí? No son todas. La más usada es la de la izquierda que aparece aquí en embarcaciones deportivas, sobre todo Río de la Plata, provincia de Buenos Aires. Es esta la más usada. ¿Por qué? Se llama Danforth. La Danforth tiene una característica, tiene dos uñas muy grandes hechas de chapa doblada que se clavan en los fondos blandos como arcilla, arena, barro, como si fueran dos palas. Y a su vez, cuando yo saco el ancla, elevo el ancla y la pongo en la embarcación, este cuerpo central, este perfil, esta planchuela que hay acá, pivotea en este punto, baja acá en este espacio y el ancla queda muy chatita, 10, 12 centímetros, ya tengo el ancla, plana prácticamente, y eso me permite llevar una o dos anclas en un cajoncito, en un cajón, en una caja o envuelta en unos trapos, pero no tiene bordes, puntas, filos peligrosos, ni una forma que se muestre agresiva para los tripulantes que se pueden golpear o para la embarcación que se puede romper o pinchar o rajar el casco con un golpe del ancla sobre el casco, ¿sí? Entonces el ancla Danforth es muy eficiente, ¿sí? Y eso la hace que sea fácil de estivar el diseño y por eso es la más difundida. No quiere decir que las otras no sean buenas, al contrario, son excelentes. Pero, por ejemplo, un ancla Bruce, como la que tengo acá, no tiene ningún tipo de articulación y tiene muchos filos y puntas, ¿sí? Es para otro tipo de embarcación. Se lleva en un cabrestante, en proa, no se sube al interior de la embarcación, como podría ser un gomón, etcétera. El ancla que aparece acá es muy usada, esta que dice Rezón, es utilizada en embarcaciones muy pequeñas, como por ejemplo canoas, canobotes, kayaks, ¿sí? Son como cuatro uñas que se abren como si fueran pétalos de una flor y luego se cierran y también son de muy fácil transporte y no presentan riesgo para los tripulantes. Y por último, las tipo Grampín que aparecen acá, muchas veces las vemos en el río con factura, con elaboración artesanal, hechas directamente con hierro doblado, hasta con hierro de construcción. Son eficientes para las pequeñas embarcaciones, para la gente que pesca, pero tienen esos riesgos, ¿no? Tienen puntas, filos, y no tiene la adherencia tan buena como tiene un ancla Danforth. Cuando yo fondeo, si yo la TEA, la línea de fondeo, la hago con cadena, la cadena va a copiar el fondo, las imperfecciones, la forma del fondo, y los cabeceos, los movimientos del barco, la embarcación con la ola, no van a ser transmitidos al ancla, lo cual le va a dar mucha más seguridad al fondeo y me va a permitir tener líneas de fondeo más cortas, pero toda de cadena.
¿sí? Si yo no tuviera cadena, tengo cabo, ¿sí? La línea toma esta forma, que es una forma, se llama catenaria, como si fuera una parábola casi, y no copia el fondo. Y los cabeceos del barco sí se transmiten al ancla. Eso puede hacer que el ancla se mueva y se desplace por el fondo. Ese desplazamiento se llama garreo, que el ancla garree. En condiciones de buen tiempo, se dice, como una medida estimada, esto tómelo con pinzas, ¿sí? Pero es una recomendación, que tengo que dejar caer entre 3 y 5 veces la profundidad que tengo. O sea, si la profundidad de acá son 3 metros y tengo buen tiempo, yo tengo que tirar 3 por 3 es 9, 9 metros, ¿sí? De cadena, o 3 por 5 es 15, 15 metros. Esto puede ser cadena, cadena y cabo o cabo, ¿sí? Entre 9 y 15 metros, por ejemplo, si la profundidad fuera 3, es lo recomendable, ¿sí? Para eso, obviamente, tengo que saber la profundidad del lugar donde estoy fondeando. Y por eso tengo que tener un elemento como una sonda de mano para medir o una ecosonda en la embarcación. O conocer el lugar donde estoy navegando y saber que acá, allá tengo 2 metros, 3 metros, 4 metros y en función de eso arrojo la cantidad de cabo necesario o de cadena en la zona que fondeo. Si aumenta el viento, si aumenta la ola, tengo que aumentar la seguridad. Y la seguridad se logra, como no puedo poner, porque quizás no tengo a bordo, un ancla más grande, lo que hago es arrojo mastea de 7 a 10 veces. De 7 a 10 veces la profundidad. Parece mucho, pero es lo necesario para aguantar una condición de mal tiempo. Otra técnica para condiciones de mal tiempo que vamos a ver es anclar fondear con más de un ancla. ¿Mm? Es muy recomendable en las anclas colocarles un orinque. El orinque es un cabo, ¿m? Cuya longitud tiene que ser igual o mayor que la profundidad, y ahí lleva una boya o boyarín que indica al resto de las embarcaciones y a mí también me indica dónde está el ancla, ¿sí? Y además sirve, eventualmente, si el ancla queda hincada, clavada en el fondo, en una tosca, en un elemento rígido y no la puedo sacar, me permite tomar el boyarín con un bichero y como está haciendo este hombre, tirar en este sentido o en el sentido contrario y levantar el ancla. Orinque. Cuando la embarcación esté vinculada al fondo, ¿sí? Puede ser que bornee. Borneo es girar. Puede ser que gire, que bornee, describiendo una circunferencia, ¿sí? Que se llama círculo de Borneo o diámetro de Borneo. Tengo que tener en cuenta que este círculo de Borneo que describe la embarcación va a tener como radio la cantidad de cabo o de cadena que yo arrojé, la TEA, ¿sí? Entonces, también tengo que tener en cuenta que en el momento que yo fondeo, la embarcación va a quedar mirando hacia un lado y si cambia el viento o cambia la corriente, puede bornear. Entonces tengo que verificar si en el borneo yo no tengo ningún peligro, como puede ser un bajo fondo, un palo, un muelle, lo que fuera, o puede ser otro barco. ¿Sí? Muchas veces para aumentar la seguridad o disminuir el círculo de borneo, lo que se hace es fondear a barbas de gato. ¿Sí? Barbas de gato o bigotes de gato, también lo van a ver, es colocar dos anclas. ¿Sí? Esas dos anclas se fondean, entonces la embarcación ya tiene el radio restringido de borneo. No puede bornear, hacer un círculo, porque tiene dos anclas, no tiene una sola. Entonces describe, como se ve acá en esta imagen gris, describe una circunferencia. Es algo así como una elipse, que es la intersección de estas dos circunferencias. ¿Sí? La maniobra para fondear, yo siempre tengo que poner prueba al viento y a las olas.
me conduzco a motor, a baja velocidad, reduzco la velocidad, voy preparando la línea de fondeo,